hablar hoy de el metabolismo del glucógeno, que con esto estaríamos cerrando la parte del metabolismo de carbohidratos. ¿Ok? Entonces, yo les había dicho que les iba a hacer unas preguntas hoy. Sí, señor. Entonces, empecemos por allí. ¿Cómo así? Habían 31 y ya, entonces, en vez de ir subiendo la cuenta, va disminuyendo la cuenta. Ay, Dios mío santo. Bueno, ¿quién se acuerda qué es el glucógeno? A ver, empecemos por allí. A ver, Ana María González Soto. Hola, profe. ¿Cómo estás, Profe, Ana? muy bien, ¿y usted? Bien, gracias, Ana. Bueno, pues el glucógeno es un polímero que por lo que leí dicen que es un polímero no osmóticamente activo. Tiene 12 capas de moléculas de glucosa que pues tiene alrededor de 55.000 residuos de glucosa conectados por enlaces alfa 1,4 glucosídicos y pues no sé qué más decir acerca de él. Pues es la manera en que almacenamos glucosa cuando está alta en la sangre. Muy bien, Ana María. A ver, Juan Manuel Castro Varela. Juanma, Hola, profe. ¿cómo vamos? Bien, bien. ¿Todo bien? Sí, gracias a Dios. Ah, bueno. ¿Vos dónde andabas, Juan Manuel? Ahora mismo en mi casa, en mi cuarto. Sí, obviamente, pero ¿dónde queda tu casa y tu cuarto? Ah, en Cali. Ok, perfecto. Juan Listo. Manuel, Sí. ¿cómo se regula? ¿Qué hormonas intervienen en la regulación de ese metabolismo de glucógeno? ¿Le diste algo al respecto? Sí. Bueno, pero también depende de qué estaríamos hablando, ya sea de la degradación de glucógeno o en la Listo. síntesis de glucógeno. Hablemos en general. En En general, general, ¿qué hormonas participan allí? participan el glucagón, Sí. la epinefrina Ujú. y la insulina. Sin Glucagón, embargo, ujú. bueno, pues Sigue, también sigue. había dicho glucagón, epinefrina, insulina y también vi que el AMP, que también puede intervenir más que todo por la actividad física. Ok, pero AMP es un segundo mensajero, ¿no? Sí, 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 AMP por eso. cíclico. Ujú. Ujú, Las hormonas, muy bien lo dijiste, glucagón, adrenalina y ujú. la Insulina. insulina. Perfecto. Gabriel, ¿estás por allí? Hola, profe, sí. Gabriel, cuéntame entonces, ¿cuál es la enzima central, la principal en el proceso de degradación del glucógeno? O sea, me preguntas de la glucogenólisis, ¿cierto? Sí, de la glucogenélisis, exactamente. Ese es el proceso de degradación, exacto. Pues, profe, de lo que yo leí en el libro, Ujú. eh,
pues pude ver que era la fosforilasa como tal y, pues digamos que actuaban varias, pero pues el libro decía que la fosforilasa era la más importante, que también pues digamos que el proceso pues lo que va a hacer es descomponer como tal la molécula bueno, pues la macromolécula, porque es bastante grande, de glucagón De glucógeno, para, glucógeno. eso, perdón, de glucógeno, para convertirlo en glucosa, pues obviamente antes pasando por glucosa 6-fosfato, y digamos que pues el proceso como tal se daba más que todo en estado de ayuno prolongado. Ayuno temprano. No alcanza para el prolongado. Perfecto, pero es la glucógeno fosforilasa. Muy bien, Gabriel. Y por último, ya van 2 chicos, entonces falta otra chica. A ver, otra chica. Mariana Lozada. Mariana, ¿estás por ahí? Sí, profe, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Mariana? Bien, profe. Mariana, cuéntanos, Sí, señor. el hígado, ¿por qué le da por guardar glucógeno y cuándo lo hacen? ¿Y por qué lo hacen? Bueno, profe, entonces, pues el hígado va a guardar este glucógeno para después soltarlo a la sangre y lo hace pues cuando hay mucho, o sea, por ejemplo, cuando acabamos de comer. Entonces guarda el glucógeno cuando acabamos de comer, que eso le llamamos ¿cómo? Mariana. Profe, perdón, se me había silenciado. Glucogénesis. El glucogénesis y lo hacemos en qué estado nutricional entonces, ese acabamos de comer, ¿cómo se llama ese estado? Postpandrial. Postprandial, exactamente. Y como ya dijo Gabriel, se saca en el estado de ayuno temprano. No alcanza para el prolongado, a pesar de que la molécula de glucógeno, como ya manifestaron, es bastante grande. Y la ñapa. La ñapa. Jennifer Lisset Pérez Pérez. Hola, profe. Hola Jennifer, ¿cómo vamos? Bien, profe. Jennifer, cuéntanos si el músculo estriado guarda glucógeno y para qué lo guarda. Pues básicamente lo hace para iniciar el proceso de glucogenólisis cuando se da la contracción muscular, para que haya glucosa y pues se pueda producir ATP Ok, entonces él saca glucosa a la sangre. del músculo. Sí, te pregunto. Pues por lo que yo leí, sí. No, él no saca glucosa a la sangre. Ok, pero lo hace pues para la contracción. Perfecto. Bueno, entonces se ve que sí han leído sobre Profe, el una tema. pregunta. Dime. Es que mira, es que según el libro, también digamos que decía que el músculo esquelético necesitaba para proporcionar una fuerza cuando haya una actividad repentina intensa. Pero según pues, otras fuentes, también decía que era más que todo también usado como por ejemplo cuando estábamos en maratones, cuando sacaban los reservorios de glucosa. Pero ¿cuál es como más? Ambas, ¿Ambas? claro, claro. En una maratón, ¿cuánto se demora una persona corriendo una maratón más o menos? Unos 4 horas. 15.000, 20.000 kilómetros. Unas 3, 4 horas. Exactamente. 3, 4 horas. ¿Ya? O sea que en ese momento estamos en estado
de ayuno temprano. Entonces allí le echamos mano al glucógeno. ¿Sí me entiendes? Listo, profe. Vale. Ok, muy bien. Entonces, lo que les decía es que si ven que no era nada complicado leer sobre el tema, sí, puede ser que hay muchas cosas que no entendieron, eso es válido, porque pues precisamente por eso estamos haciendo el curso, pero créanme que como leyeron sobre el tema, ¿sí? Como leyeron sobre el tema, ahorita que desarrollemos el tema, les va a quedar muchísimo más fácil entenderlo. Y esto créanme que es bien importante porque no les va a servir solamente para bioquímica, les va a servir para todo lo que viene más adelante. Entonces tienen que agarrar esa rutina de leer los temas. Así no los entiendan. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo allí todos la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, Listo. Entonces vamos a hablar de el metabolismo del glucógeno, que es el capítulo 21 del libro. En las 3 ediciones que les he recomendado pueden leer, sigue siendo el mismo capítulo 21. Entonces, las imágenes con las que vamos a trabajar son de la 6ª edición, pero que no han cambiado mayormente. Entonces, lo primero que vamos a hablar es un poquitico de el glucógeno y luego vamos a ver cómo es la ruta de degradación y los estados nutricionales en los cuales lo utilizamos. A la degradación de glucógeno la vamos a llamar glucogenólisis y a la glucogenólisis, perdón, y a la síntesis de glucógeno la vamos a llamar glucogénesis o glucogenogénesis. Y como ya lo dijeron, participan unas hormonas en la degradación. Esas hormonas entonces son adrenalina, glucagón, ¿sí? Y en la síntesis otras que son insulina, principalmente. Espérenme. Perdón. Y como ya lo dijeron también ustedes, hay unas enzimas involucradas en esto, ¿sí? En la degradación de glucosa, de glucógeno, la principal enzima involucrada es la glucógeno fosforilasa, que es un enzima alostérico, y en la síntesis de glucógeno, la principal enzima involucrada es una enzima que se llama la glucógeno sintasa o sintetasa, ¿sí? Que también es una enzima alostérica. Entonces vamos a empezar hablando de la degradación de glucógeno, ¿sí? Entonces, ¿quién es el glucógeno? Ya nos lo describieron, creo que muy bien. ¿Sí? El glucógeno es un polímero de glucosas. Eso ya lo habíamos visto el semestre anterior. Son muchas, pero muchas glucosas unidas entre sí por enlaces glucosídicos alfa 1,4, ¿sí? Y con ramificaciones alfa 1,6. Y esas ramificaciones ya sabemos que se dan más o menos cada 8 a 10 residuos de glucosa, o sea que es bastante ramificado comparado con la amilopectina, que es, digamos, la versión de glucógeno en vegetales, que las ramificaciones son cada 30 a 35 glucosas, o sea, no es tan ramificado. Las ramificaciones son muy importantes porque permiten guardar mayor cantidad de glucosa y además de que permiten guardar mayor cantidad de glucosa, pues permiten que la estructura de la molécula sea más compacta, ¿sí? Este glucógeno, ¿sí? Se encuentra en el citoplasma de las células. Ahí es donde se almacena y se almacena
en forma de gránulos. Y para construir el glucógeno, ¿sí?, se necesita de una proteína. Hay una proteína sobre la cual se construye ese glucógeno y esa proteína se llama la gluco o glicogenina. ¿Listo? Ahora, es la principal forma que tenemos nosotros o nuestras células de almacenar glucosa como glucosa. Porque nosotros podemos almacenar glucosa en forma de lípidos también, ¿sí? Pero el problema es que los lípidos, ya eso lo discutimos en ciclo de Krebs, no los podemos convertir en glucosa. Mientras que si necesitamos glucosa como glucosa, la guardamos en forma entonces de glucógeno. Y pues prácticamente todas las células del organismo potencialmente podrían guardar glucógeno, excepto neuronas y glóbulos rojos maduros. Estos son los que definitivamente no guardan glucógeno de ninguna manera. ¿Sí? Pero los dos órganos en los que se centra básicamente el metabolismo del glucógeno, a pesar de que todas las demás células, a excepción de estas dos, pueden guardar glucógeno, son el hígado y el músculo, porque son músculo estriado. Son los órganos donde se puede guardar mayor cantidad de glucógeno, pero entiendan que el glucógeno también guardan el intestino, también guarda glucógeno, el riñón, también, o sea, todos salvo neuronas y glóbulos rojos potencialmente guardan glucógeno, pero el grueso se guarda en hígado y en músculo estriado. Y acuérdense que músculo estriado involucra dos tipos de músculos. ¿Cuáles? El cardíaco y esquelético. El músculo esquelético y el músculo cardíaco. ¿Ok? Bueno, entonces aquí está precisamente lo que preguntaban ahora de la maratón. Entonces, en un evento como una maratón, para estos maratonistas, entonces, ¿cuál va a ser su fuente de energía durante ese proceso de las 3, 4 horas que van a estar corriendo? Principalmente el glucógeno. Tanto el hepático, que se va a encargar de mantener niveles de glucosa sanguínea, entonces le va a estar manteniendo los niveles sanguíneos de glucosa, que acuérdense, siempre tienen que estar entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Entonces el glucógeno hepático en esos 3, 4 horas de la maratón está rompiéndose para enviar glucosa a la sangre y mantener la glucosa en estos niveles, porque para la maratón, ¿qué parte del cuerpo necesitamos para poder correr la maratón? ¿El cerebro? Ah, ¿corremos la maratón solamente con el cerebro? Y Las pues todo el piernas. cuerpo. ¿Ah? Con Acércate las un poquitico piernas. más al micrófono, que es que casi no te estamos escuchando. Con las piernas, profe. Las piernas es lo que necesitamos para la maratón, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí, profe. Pues no, yo no sé ustedes cómo hacen ejercicio, ¿eh? Yo no hago mucho ejercicio lastimosamente. Profe, todo el Pero cuerpo. Pues todo el claro, cuerpo. claro que necesitamos todo el cuerpo. Imagínense, no respiren a ver si corren. Espérenme un momentico, por favor.
Ok. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ok, Sí, señor, sí se entonces les decía que para correr necesitamos todo el cuerpo, o sea que todas las células están necesitando glucosa. El glucógeno hepático entonces se va a encargar de mantener esos niveles sanguíneos de glucosa. ¿Listo? Ahora, el glucógeno muscular en ese proceso, pues se va a encargar de proveer de glucosa al músculo. ¿Para qué? Pues para que el músculo pueda hacer su trabajo, que es el de correr. ¿Estamos? señor. Ok, bueno. Entonces, la degradación de glucógeno, ¿sí? Obedece a una señal hormonal. Y esa señal hormonal puede ser dada por el ayuno. ¿Cuál ayuno? Ayuno temprano, ¿sí? Para el ayuno temprano. Pues apenas empezamos a sentir que los niveles de glucosa, el cerebro empieza a sentir que los niveles de glucosa están disminuyendo. Recuerden que el cerebro tiene el GLUT1 y el GLUT3 que son muy sensibles a glucosa. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a alertar de que necesita glucosa y entonces le llega la orden vía glucagón al hígado para que empiece a liberar glucógeno, a liberar glucosa a partir de glucógeno en el ayuno temprano. Y en una situación de estrés, o sea, una situación de estrés es una situación que no esperamos, algo que sucede así, hizo facto, y por ejemplo estamos aquí ahorita y dicen temblor, entonces eso es una situación de estrés y entonces en temblor, ¿qué hacemos? Salimos a correr. En ese momentico que necesitamos, pues también necesitamos glucosa. Entonces, ahí es donde actúa la adrenalina. Ustedes saben que la hormona del estrés es la adrenalina o epinefrina, que es lo mismo. ¿Listo? Entonces, la adrenalina. Tengan presente que el glucagón tiene receptores en hígado solamente, hígado y tejido adiposo, ¿sí? Pues con respecto al metabolismo del glucógeno, mientras que la adrenalina sí tiene receptores en hígado, músculo esquelético y corazón, pues músculo estriado, mejor dicho, y también en tejido adiposo, ¿ok? Entonces, para que tengamos eso presente. Entonces, básicamente, ya sea por acción de la adrenalina o del glucagón, lo que sucede es que se activa una cascada o señal de transducción, que me imagino ya vieron señales de transducción en fisiología. ¿O no? En biología celular estamos en ese tema, Ah, creo. ok. Entonces llega la hormona y entonces la hormona se une al receptor, el 7TM, y ese receptor activa a la proteína G y la proteína G activa la adenilato ciclasa o a la proteína productora de segundo mensajero. En este caso es la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa agarra ATP y ATP y lo convierte en AMP cíclico y el AMP cíclico va y activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A sale y fosforila un poco de proteínas, las que se dejen. Al final, entonces, de esa cascada de eventos, que sería esa señal de transducción, se termina activando por aquí a una enzima que se llama la glucógeno fosforilasa y esa glucógeno fosforilasa entonces viene y empieza a romper el glicógeno por una reacción nueva que vamos a ver que se llama fosforólisis. Entonces ya no es una hidrolasa, sino una fosforilasa. Y entonces, por esa fosforólisis se empieza a liberar glucosa en forma de glucosa 1-fosfato, que luego la isomerizamos a glucosa 6-fosfato. Y ya la glucosa 6-fosfato, pues es un metabolito que conocemos ampliamente. ¿Ok? Ese es de manera general el proceso. Entonces, el glucógeno tiene extremos no reductores, o sea que donde no está libre el carbono anomérico, porque el carbono anomérico pues está comprometido en los enlaces tanto glucosídicos alfa 1,4 como en los enlaces de las ramificaciones. Entonces se empieza a degradar el glucógeno por los extremos no reductores. Entonces se van sacando
estas glucosas, ¿ok? Son las que se van a ir cortando. Normalmente las células, ¿cómo almacenan el glucógeno? Pues por un medio de unos granulitos de glucógeno en el citoplasma, ¿listo? Entonces una célula, aquí vemos el núcleo con 3 nucleolos claramente distinguidos, la cromatina, ¿sí? Y esta célula tiene pues todas sus organelas acá y todos estos gránulos son de glucógeno. Uno viendo la cantidad de glucógeno que hay aquí en esta célula, uno puede inferir inmediatamente que es una célula que está en estado postprandial. ¿Sí? ¿Por qué? Lo puedo decir así como con esa seguridad, porque tiene mucho glucógeno. ¿Estamos? Sí, señor. Y el gránulo de glucógeno, más o menos esto sería la superficie, lo que nos comentaban ahora, que tiene más o menos unas 55.000 moléculas de glucosa. Entonces, esto amarillito que ustedes ven acá es la glucogenina. ¿Sí? Entonces, a partir de la glucogenina es que se empieza a construir el glucógeno y se van haciendo las ramificaciones. Entonces, hacia afuera van a quedar siempre los extremos no reductores. Entonces, la degradación toma lugar desde la superficie hacia adentro. Entonces, empieza a correr, a ir cortando por aquí, ¿no? Desde los extremos no reductores hacia adentro. Puede ser, dependiendo de la necesidad, que agotemos todo el glucógeno, pero la célula trata siempre de dejar un remanente de glucogenina con algunos pedacitos de glucógeno. Ahora, si no es posible dejar esos pedacitos de glucógeno por la necesidad, pues queda nomás la glucogenina, que como es una proteína. Entonces, a partir de la sola glucogenina se puede, cuando se vuelva a tener suficiente glucosa, construir la molécula de glucógeno. ¿Estamos? Sí, señor. Bueno, de manera general, ¿en qué consiste la degradación de glucógeno? Tenemos el glucógeno almacenado en hígado, en músculo, da igual para lo que les voy a contar, no importa cuáles de los dos órganos en este momento. Entonces, por acción hormonal, ya saben, por la acción de adrenalina o glucagón, entonces se estimula a la glucógeno fosforilasa. Y esta enzima entonces empieza a ir rompiendo glucógeno, le va sacando de a una molécula de glucosa. Como ella hace una reacción que les voy a explicar ahorita que se llama fosforólisis, esa reacción de fosforólisis libera glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato es un cañengo para la célula. La célula no sabe qué hacer con la glucosa 1-fosfato. Entonces, está esta enzima, que es un tipo de isomerasa, que mueve ese fosfato del carbono 1 al carbono 6 y se llama la fosfoglucomutasa. Entonces nos la convierte esa glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato. Y la glucosa 6-fosfato, pues ya sabemos que sirve para muchas cosas. Si estamos en hígado, entonces el hígado coge esa glucosa 6-fosfato y con medio de la glucosa 6-fosfatasa que vimos ya en gluconeogénesis, le quita el fosfato, libera glucosa y la manda a sangre para mantener los niveles sanguíneos de glucosa, que ese es el objetivo del hígado para hacer glucogenólisis. El hígado también puede, si está necesitando en ese momento ribosa o NADPH o los dos, entonces meter esa glucosa 6-fosfato a la vía de las pentosas fosfato que acabamos de ver. O en el caso de músculo y cerebro, ¿sí? Pues el músculo y cerebro que hacen con la glucosa 6-fosfato, pues, y el riñón y los otros órganos, pues la llevan a la glicólisis anaeróbica, que esto lo haría, por ejemplo, músculo le encanta hacer glicólisis anaeróbica, músculo esquelético, pero músculo cardíaco y cerebro les gusta más hacer la glicólisis aeróbica, ¿listo? Porque el lactato en cerebro pues sería tóxico y lo mismo que el lactato en músculo cardíaco. ¿Estamos? Que eso lo pudieron ver en el artículo de ciclo de Krebs. Entonces, la degradación de glucógeno, o sea, el rompimiento de glucógeno para liberar glucosas, ¿sí? En primer lugar, no es el reverso de la síntesis, que no la hemos visto todavía, no es el reverso. Es una ruta metabólica bastante sencilla, ¿sí? ¿Por qué no es el reverso de la síntesis? Porque no participan las mismas enzimas, ¿sí?
se libera glucosa 1-fosfato. ¿Listo? Y la molécula de glucógeno pues se nos va acortando poco a poco que vamos haciendo esto. ¿Sí? La enzima central aquí es la glucógeno fosforilasa. Esta glucógeno fosforilasa es una exoglucosidasa. ¿Qué quiere decir una exoglucosidasa? Que rompe enlaces glucosídicos liberando una molécula de glucosa. Y el mecanismo que hace es de fosforólisis. Entonces ya va a romper enlaces glucosídicos alfa 1,4 utilizando una molécula de fosfato monoácido y la molécula de glucosa sale fosforilada. Eso es una gran ventaja porque no tendríamos que gastar ATP. Ya sale la molécula de glucosa con fosfato y eso es muy importante. Entonces degrada al glucógeno, ¿sí? Por los extremos no reductores, ¿sí? ¿Hasta qué? Hasta que falten unas 4 glucosas para llegar a una ramificación. Entonces ella va aquí, ella va aquí, y entonces resulta que aquí hay una ramificación. Entonces ella viene, va cortando, 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 va cortando. Y aquí, este pedacito, faltan 4 glucosas para llegar a una ramificación, hasta ahí corta. Lo mismo por aquí. Si aquí hay otra ramificación, entonces también, ¿no? Ella va cortando, 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 y lo mismo aquí, cortando, cortando. Entonces, siempre que va a llegar a una ramificación, 4 residuos antes, se frena. Entonces me van quedando como unos trunchitos allí de glucógeno. ¿Listo? Ella solamente rompe enlaces alfa 1,4 y vuelvo y le repito por fosforólisis. Entonces esos trunchitos que quedan de pedacitos así con ramificación, otro pedacito por aquí, otro pedacito así, otro pedacito por acá y así, ¿sí? Se les llaman dextrinas. ¿Listo? Todo el resultado es la estructura de unas dextrinas, que son también, pues, polímeros de glucosa, obviamente. Y la fosforilasa, si no se hace algo aquí, ella hasta ahí llega y esto quedaría así. Entonces, por eso la degradación de glucógeno necesita, ¿sí?, otra enzima que tiene un nombre. Esa otra enzima es ¿para qué? Para quitar las ramificaciones. Y adivinen qué nombre se le dio. Pues si es la enzima que se va a encargar de quitar las ramificaciones, se le llamó la enzima desramificante. ¿Sí? Un nombre muy original, ¿sí o no? Sí. ¿Quién quita las ramificaciones? La enzima desramificante. Bueno, esa enzima desramificante es una enzima bien especial, porque es de esos pocos casos que hay en bioquímica donde una misma enzima tiene 2 actividades catalíticas. Eso no es común en la bioquímica, en el metabolismo. ¿Cuáles 2 actividades catalíticas tiene esa enzima desramificante? Tiene una actividad de glucosidasa. ¿Cuál es la actividad de glucosidasa? Ella, como aquí hay esta ramificación, y esta ramificación es un enlace glucosídico alfa 1,6, entonces ella puede romper este enlace glucosídico alfa 1,6. Esa es su primera actividad, ¿no? Actividad glucosidasa. Remueve el enlace glucosídico alfa 1,6. ¿Listo? Y entonces quita la ramificación. Claro, la otra actividad que tiene es que estos residuos que hay aquí, 4 residuos, antes de llegar aquí a la ramificación, ella los puede también cortar aquí, ¿sí? Y transferirlos acá. Entonces tiene la actividad glucosil 4,4, o sea, del carbono 4 al carbono 4 va a transferir las glucosas, transferasa, ¿sí? Entonces ya puede remover de 3 a 4 glucosas de residuos de glucosa y pasarlos a la otra cadena. Y si los pasa a la otra cadena y ya quitó aquí la otra glucosa, entonces la otra glucosa es así, como lo está haciendo una glicosidasa, la glicosidasa es una hidrolasa, o sea que hay una glucosa que sale como glucosa. ¿Sí? Hay una glucosa que sale como glucosa solamente, no sale como glucosa 1-fosfato.
¿Estamos hasta allí? Señor. Sí, Profe, señor. qué pena. Yo no entendí por qué es que salía solo una glucosa. ¿Podríamos repetir? Listo, ya te lo aclaro mejor. Entonces aquí lo podemos ver mucho mejor. ¿Listo? Entonces, aquí viene, esto es una molécula de glucógeno. Entonces, todas estas que están aquí de colorcitos, esos hexágonos, son moléculas de glucosa. Están pintadas de colores simplemente por cuestiones didácticas. Entonces, arranca nuestra amiga la fosforilasa y entonces ella va cortando. Corta aquí, entonces sale glucosa 1-fosfato. Corta aquí, sale glucosa 1-fosfato. Corta aquí, corta aquí, corta aquí, corta aquí, corta aquí. Entonces, saca todas estas glucosas que están en rojo. Entonces, por eso salen 8 moléculas de glucosa en rojo. Para poder esto, pues tuvo que gastar 8 fosfatos. Resulta que aquí quedó la ramificación. Aquí está la ramificación. Entonces, aquí esto que tiene. Esto tiene un enlace glucosídico. Esto de aquí es un enlace glucosídico alfa 1, 6. ¿Listo? Entonces viene la enzima desramificante. Primero, la actividad transferasa. La actividad transferasa, ¿qué hace? Corta aquí el enlace glucosídico alfa 1,4 y estas 3 glucosas las viene y las pone acá. Entonces, miren, se fue esto de aquí y las puso acá. Pero queda aquí esta sola glucosa aquí en la ramificación. Entonces, ahora viene la actividad glucosidasa de la enzima desramificante. Que esta actividad glucosidasa les digo que es una hidrolasa. Entonces ella lo que va a hacer es coger este enlace glucosídico alfa 1,6 y utilizando una molécula de agua, OH se va para un lado, OH se va para el otro y corta aquí y entonces ¿qué sucede? Se libera esta glucosa. Mira que esta glucosa sale como glucosa, no sale como glucosa 1-fosfato como el caso de acá. ¿Ahora sí te queda claro? Sí, ahora sí entendí. Sí, gracias. Entonces, esas dos actividades, la de transferasa y la de glucosidasa, las tiene una sola enzima, y es la enzima desramificante. Entonces, miren lo que quedó aquí. Una molécula lineal, entonces ahora ¿quién viene? Pues nuestra amiga fosforilasa rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí, rompe aquí. Puede seguir rompiendo incluso hasta acá, ¿por qué? Porque aquí no hay ramificaciones. Recuerden que ramificación es que haya enlace glucosídico alfa 1,6. ¿Ahora sí está claro? Sí, Sí, señor. profe. Sí, señor. Entonces, veamos un poquito más en detalle la actividad de la glucógeno-fosforilasa. Esto es una molécula de glucógeno. Acá está el extremo no reductor. Acuérdense que este es el carbono 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. El extremo reductor de una molécula de glucosa es el carbono anomérico. ¿Cuál era el carbono anomérico? Si esto es una glucosa. ¿Cuál era el carbono anomérico? El carbono anomérico era el carbono 1, que era el carbono que antes de que se formara la estructura cíclica del anómero, era el carbono que tenía el grupo CHO. ¿Cuál es el grupo CHO? Carboxilo, profe. Carbonilo, el grupo aldehído. Recuerden que hay aldosas, hay cetosas. Entonces el carbono anomérico en las aldosas es el carbono 1, en las cetosas es el carbono 2. Entonces el carbono anomérico es el que tiene el poder de ser reductor. ¿Sí? Estos otros no son reductores, entonces por eso este extremo libre aquí es el carbono 4, entonces por eso se le llama el extremo no reductor. ¿Listo? Entonces, la fosforilasa arranca por el extremo no reductor, o sea, ella no va a entrar a cortar aquí, sino que arranca acá en el extremo y ahora sí corta aquí. Entonces, ella rompe aquí, pero para romper va a utilizar un fosfato. ¿Listo? Entonces, este fosfato, ella coge, como es un fosfato monoácido,
¿sí? Entonces, el protón rompe el enlace y el protón se lo da al oxígeno. Entonces, miren, al oxígeno de acá nos queda que la ruptura la hice donde no era, perdón. La ruptura es aquí, así. Entonces, el protón, el H se lo da al oxígeno y el fosfato se lo pega completamente a esto. Entonces, nos queda una molécula de glucosa, 1-fosfato, y el glucógeno, que tenía un número N de residuos aquí, ahora perdió una glucosa, pues un residuo de glucosa, y entonces nos queda N-1. Y esta es la reacción entonces de fosforólisis. Reacción muy conveniente. ¿Por qué razón? Porque ya la glucosa nos sale fosforilada. Y eso es supremamente importante porque ¿qué pasa si la glucosa no está fosforilada dentro del citoplasma de la célula? Profe, pues podría Se percutir. puede salir fácil por los Se canales. puede salir fácil, exactamente. Entonces hay que asegurarla que no se salga. ¿Listo? Pero el problema es que ese glufosfato está en el carbono 1 y hasta ahora de las rutas metabólicas que hemos visto, hemos utilizado la glucosa 1-fosfato. No, glucosa 6-fosfato no se utiliza más que todo. Exactamente, entonces esto la célula no le sirve. Entonces, por esa razón, tenemos una enzima para solucionar ese problema. Aquí está la reacción de la glucosidasa, de la enzima de ramificante, la actividad glucosidasa. Esta es la ramificación, miren, este es el carbono 1 y este es el carbono 6 del otro residuo. Entonces ella rompe aquí, pero esta es una hidrolasa. Entonces el H lo mandan para uno y el OH para el otro lado. Entonces, miren, ¿qué nos queda? Lo que preguntaban ahora, una molécula de glucosa, pero sin fosfato. Entonces, esta molécula de glucosa sin fosfato, si estamos en hígado, mejor, porque ya queda listica para que se vaya, ¿no es cierto? Pero si estamos en músculo, no es buen negocio. Y entonces el músculo, ¿qué tendría que hacer? Esta glucosa, para que no se vaya, el músculo, ¿qué hacen? Eso lo saben ustedes. Profe, ¿puedes repetir, por favor, la pregunta que se me entrecortó? Para que esta glucosa no se salga, ¿qué hace el músculo? Pues La Ponerle un fosfato convierte. en el carbono 6. ¿Y cómo hace para ponerle un fosfato en el carbono 6? Profe, con la enzima exoquinasa Pues claro, con la exoquinasa le pone un de la fosfato en el glicólisis. carbono 6 y listo, solucionó el problema. Pero ¿cuál es el problema allí? Que tiene que gastar ATP para hacer eso. ¿Listo? Y por lo general, cuando hacemos glucogenólisis, energéticamente no es que estemos muy bien. ¿Listo? Entonces, esa glucosa 1-fosfato hay que convertirla a glucosa 6-fosfato. Y entonces esto lo hace la enzima fosfoglucomutasa. En una reacción similar a una que habíamos visto en la glicólisis, que habíamos visto cuando se pasaba de 2-fosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato. Entonces entra la glucosa 1-fosfato al sitio activo de la enzima fosfoglucomutasa y la enzima allí en su sitio activo tiene una serina fosforilada. Entonces, ¿qué hace la enzima? Le pega el fosfato de la serina a la glucosa en el carbono 6. Entonces nos queda este intermediario dentro del sitio activo de la enzima, ¿sí? Que es la glucosa 1,6-bifosfato. Y ahora la enzima, ¿qué hace? Le quita otra vez su fosfato, pero en vez de quitarle el del carbono 6, le quita el del carbono 1, vuelve y queda la enzima como estaba y sale la glucosa 6-fosfato. Ok. Y en eso consiste la degradación de glucógeno. ¿Complicada? No. Para nada, ¿no es cierto? Es una ruta muy sencilla. Importantísimo, sí, en esta ruta, por la trascendencia que tiene, la regulación, ¿sí?, de ese metabolismo de glucógeno
y principalmente pues en músculo y en hígado. Entonces, la enzima regulada va a ser la glucógeno fosforilasa. Esa es la enzima central regulada. ¿Y por qué razón? Porque el músculo, ¿sí?, guarda glucógeno, como ya les dije, para su propio consumo en el momento en que lo necesite. Mientras que el hígado, el objetivo de guardar glucógeno, ¿sí?, es mantener los niveles sanguíneos de glucosa. Cuando pues está muy alta, entonces guarda el glucógeno. Cuando está muy baja, entonces lo degrada y saca glucosa a la sangre. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, la regulación del metabolismo del glucógeno, del rompimiento del glucógeno, el catabolismo, ¿sí?, se hace sobre esa enzima glucógeno fosforilasa. Y ese proceso es controlado hormonalmente, ¿sí? Entonces, solamente se va a hacer en el momento en que sea necesario. ¿Cuál es el momento necesario? Si nos vamos a músculo, entonces el momento necesario va a ser cuando ese músculo entre en ejercicio, ¿sí? Y entonces, ¿quién le dice al músculo que está en ejercicio? La adrenalina, ¿sí? Porque acuérdense que el glucagón pues no tiene receptores de músculo. Y al hígado, entonces, ¿cuándo se va a activar el proceso en el hígado? Cuando estamos en ayuno, cuando los niveles de glucosa empiezan a disminuir en el ayuno temprano. Entonces, ¿quién le dice al hígado que tiene que empezar ese proceso de glucogenólisis? El glucagón. ¿Listo? Y en una situación de estrés, ¿sí?, entonces, pues ese glucógeno hay que romperlo, como aparece aquí, muy rápidamente. ¿Listo? Tenemos una cosa rápida. Entonces, la enzima regulada va a ser la glucógeno fosforilasa, o sea que conozcámosla un poquito para poder entender cómo se regula. Esta es una enzima homodimérica, que quiere decir que tiene dos unidades iguales, ¿sí? Y se regula de dos formas. Se regula por modificación covalente, por unión de fosfato, y por alosterismo, ¿sí? Entonces, en músculo, que es de lo que primero vamos a hablar, la enzima permanece en dos formas. Una forma activa, la cual le llamamos fosforilasa A, la cual está fosforilada, y una forma inactiva, la cual se le llama fosforilasa B, la cual no tiene fosfatos. ¿Listo? ¿Quién se encarga de pegarle el fosfato a la fosforilasa B para convertirla en A? La fosforilasa quinasa. ¿Y quién se encarga de quitarle el fosfato a la fosforilasa A para convertirla en B? La fosforilasa fosfatasa. ¿Eso está claro? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿quién es que se encarga de activar a estas enzimas? ¿Sí? En este caso sería activar a la fosforilasa quinasa para que a la fosforilasa B le pegue el fosfato y la convierta en fosforilasa A, que es la que realmente degrada el glucógeno. Entonces, esa fosforilasa quinasa es activada por AMP cíclico vía proteína quinasa A. ¿Eso qué quiere decir? Que el AMP cíclico activa la proteína quinasa A y la proteína quinasa A viene y activa la fosforilasa quinasa. Entonces, en músculo, entonces están las dos formas de la fosforilasa. La fosforilasa A, que es la forma activa, tiene dos subunidades y en cada subunidad la serina que está en la posición 14 siempre va a estar fosforilada. Si estamos hablando de fosforilasa A, esta serina va a tener pegado un fosfato. ¿Que se lo pegó quién ese fosfato? La fosforilasa quinasa. ¿Listo? La otra forma de la enzima, la forma inactiva, es la fosforilasa B. En la fosforilasa B, ¿qué pasa? Cuando está pues, en gran cantidad cuando el músculo está de forma inactiva, o sea, descansando, un músculo en reposo. Entonces,
esa fosforilasa B, pues es la misma enzima, solamente que un pequeño cambio estructural hace que la serina 14 ya no esté disponible. Entonces, en la A, la serina 14 está expuesta y se le puede pegar el fosfato. En la B, esa serina 14 no está expuesta. Entonces, no se le puede pegar el fosfato. Por eso ella permanece inactiva. Ahora, cuando esta fosforilasa B sufre el cambio conformacional para que la serina quede expuesta, ¿sí? Lo sufre alostéricamente. Y lo sufre alostéricamente ¿a partir de quién? Va a tener dos efectores alostéricos, ¿sí? El AMP, si hay mucho AMP, entonces el AMP se pega a la fosforilasa B alostéricamente. AMP, no AMP cíclico, oigan, AMP. Y le genera el cambio conformacional que hace que esa serina 14 que estaba escondida ahora se exponga. ¿Sí? Y por otro lado, para hacer esconder a la serina 14, entonces lo logran hacer ¿quiénes? El ATP o la glucosa 6-fosfato. Entonces miren que si en el músculo hay altos niveles de AMP, ¿qué quiere decir? Que ese músculo está energéticamente bien o mal. Mal, profe. Mal, ¿no es cierto? Y si en el músculo hay altos niveles de ATP o de glucosa 6-fosfato, o de los dos, quiere decir que el músculo energéticamente, ¿cómo está? Pues bien. Bien, o sea que ahí no es necesario degradar glucógeno. ¿Sí? Entonces la fosforilasa B, ¿sí?, se activa solamente cuando la carga energética del músculo es baja, o sea, cuando estamos en balance energético negativo en el músculo. ¿Eso queda claro? Sí. Entonces la velocidad a la cual el glucógeno es degradado, o sea, se hace la glucogenólisis, depende del cociente fosforilasa A sobre fosforilasa B. Y esa, en músculo, ese cociente, o sea, esa relación de fosforilasa A y B, las cantidades que hayan, es controlada ¿por quién? Pues por la adrenalina. ¿Sí? Entonces, ya en la otra parte, cuando necesitamos que ya no haya degradación de glucógeno, entonces por otra hormona, que en ese caso sería la insulina, se va a activar la fosforilasa fosfatasa, y esta fosforilasa fosfatasa lo que hace es quitarle el fosfato a la A y la convierte en B, pero eso es ya en la A. Bueno, espero que hasta allí me hayan entendido. Entonces, aquí está la estructura de la enzima glucógeno fosforilasa. Esta es una subunidad y esta es la otra subunidad, ¿no? Como les dije, es un homodímero. Cada subunidad tiene su sitio catalítico, ¿sí? Y tiene aquí un sitio donde dominio donde se une al glucógeno, ¿sí?, que sería acá también, ¿sí? Y si ampliamos un poquito ese sitio alostérico, ella utiliza una coenzima, que es el piridoxal fosfato, ¿listo? Para poder hacer su trabajo. Ese piridoxal fosfato, pues está en el sitio activo unido por interacciones débiles ¿con quién? Pues con esta lisina 568, esta lisina 680, la glicina 135, la 134 y la arginina 569. Bueno, lo que hemos venido hablando de sitios activos, ¿listo? Y aquí tenemos el sitio activo con el sustrato, uno de los sustratos del sitio activo, que es el fosfato. Entonces, el glucógeno se une por aquí y pasa pues por el sitio activo, el extremo no reductor, para pegarle el fosfato y hacer la fosforólisis. ¿Cómo está unida esa piridoxal fosfato en el sitio activo de la enzima? Está unido por este enlace que ya lo conocíamos de la vía de las pentosas de la aldolasa, el enlace base de Schiff, que es este enlace doble carbono nitrógeno.
entre el grupo epsiloamino de esta lisina de la enzima con el grupo metilo de esta enzima. Entonces, lo que hace la enzima, ¿sí?, en su mecanismo de acción, aunque no los estamos revisando en detalle, pues, es que este es el fosfato sustrato, esto sería la molécula de glucógeno, ¿sí?, y aquí la molécula de glucosa del extremo no reductor. Entonces, el fosfato viene y hace aquí la fosforólisis. El fosfato queda transitoriamente unido al piridoxal. Se rompe el enlace aquí, ya me queda la molécula de glucógeno N-1, esta sería la N-1. O sea, perdió una glucosa. Y ahora la enzima en el siguiente paso, ¿qué es lo que hace? Pues sale el glucógeno y ahorita le transfiere al carbono que queda cargado positivamente el fosfato, y entonces ahí ya tendríamos la glucosa 1-fosfato. ¿Sí? Entonces, de esa manera. Ok, entonces, ¿hasta allí estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, lo que tenemos aquí es la enzima. Acuérdense que la enzima tiene dos mecanismos de regulación: alosterismo y modificación covalente. Entonces, alostéricamente, esta es la fosforilasa A, que la podemos tener en estado R y en estado T. Y esta es la fosforilasa B, que la podemos tener en estado alostérico R o T. Estos son los dos extremos. Digamos que la enzima puede pasar por una transición de estar en B, cuando decimos B es sin fosfato, y en estado alostérico T. Si llegó a MP, entonces la va a pasar a B, pero en el estado alostérico R. Resulta que la B en estado alostérico T es prácticamente inactiva. Pero cuando pasa a ser B, o sea, sin fosfato, pero en estado alostérico R, gana un poquitico de actividad, no mucha. Pero para que esto se vuelva más activo, entonces, como en el B, ¿cuál es la diferencia entre el BT y el BR? Que en el BT las serinas 14 están ocultas, mientras que en el BR las serinas 14 están expuestas. Entonces el BR es susceptible de fosforilación por la fosforilasa quinasa. Entonces se le ponen fosfatos al BR, entonces nos pasa a ser AR. Y AR es la forma más activa de la enzima porque está fosforilada y además está en estado alostérico R. ¿Listo? Esta es la forma activa de la enzima, la que se encarga de toda la glucogenólisis. Y cuando ya no necesitamos hacer glucogenólisis, entonces por acción de la insulina se activó la proteína fosfatasa, por acción alostérica del ATP o de la glucosa 6-fosfato, entonces esta que estaba en forma A, o sea, fosforilada, y en estado alostérico R, ahora sigue en estado A, porque no ha perdido los fosfatos, pero por el ATP o la glucosa 6-fosfato pasó al estado alostérico T. Pero esta sigue teniendo actividad. No tanto como la AR, pero sí muchísimo más que la BR y muchísimo más que la DT, que prácticamente es inactiva. Entonces, como esta sigue teniendo actividad, hay que volverla totalmente inactiva porque acabamos de comer y entonces no tenemos que degradar glucógeno. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A esta que está en estado alostérico T, ahora sí viene la proteína fosfatasa, le quita los fosfatos y si no tiene fosfatos, entonces ya pasa al DT. Pero digamos que los estadios límite de la enzima son el menos activo o prácticamente inactivo, que es el B en estado alostérico T, y el más activo, que es el A en estado alostérico R. ¿Eso me lo entendieron? Sí, señor. Sí, profe. Profe, en la BR es cuando la serina 14 está expuesta y se puede Sí. unir a los fosfatos. Listo. Sí, señor. Entonces aquí tenemos esos dos estados extremos. El B, fosforilasa B en estado T, alostérico. ¿Por qué es fosforilasa B? Porque no se ve la serina 14, miren.
Busquen a ver dónde está la serina 14. No se ve la serina 14. ¿Listo? En cambio, miren en el AR, ¿sí? Aquí está la serina 14, miren, que ya está fosforilada. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, en el estado B, aquí estaría la serina 14. ¿Estamos? Entonces, en el estado BT, la serina 14 no está expuesta, por eso no es susceptible de fosforilación. ¿Estamos? Bueno. Ahora, estos son los dos estados alostéricos. Necesito que hagan un ejercicio. ¿Se ven igualitos o no? ¿Sí o no? Pues parecidos. Parecidos, ¿no es cierto? Pero si uno se pone a mirarlos en detalle, va a encontrar muchísimas diferencias, ¿sí o no? Entonces miren, por ejemplo, esta hélice de aquí, está azul. Si ven que acá está como más levantada. Miren este cuadro central, este hueco central. ¿Sí? Acá está oblicuo. Miren esta hélice naranja, que acá prácticamente quedó como enmascarada por allá. Lo mismo pasaría con esta hélice verde, que queda como más de frente, acá queda más oscuro. O sea, si nos ponemos a buscar diferencias estructurales, las vamos a encontrar y bastantes. ¿Por qué? Porque son dos estados alostéricos diferentes. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, la enzima pues tiene sus sitios de unión. Este es el sitio de unión del glucógeno. Acá estaría el sitio catalítico. El piridoxal fosfato se une allí, ¿no? Esta es la fosforilasa B, no tiene fosfatos. Entonces, la transición, esto que está aquí es la transición que ya les expliqué, que se las voy a explicar mejor acá. Entonces, en el músculo, ambas fosforilasas B y A existen en un equilibrio entre la forma R y la forma T, que es menos activa. La fosforilasa B es usualmente inactiva, pero en el estado alostérico T. La fosforilasa A es usualmente más activa, pero en el estado alostérico R. ¿Listo? Entonces aquí está lo que les digo. La forma más inactiva de la enzima sería esta. No tiene fosfatos, o sea que esta es B. ¿Sí o no? ¿Y en qué estado alostérico está? En estado alostérico T. Para ella pasar a ser BR, entonces se necesita que aquí entraría ¿quién? AMP, que es el efector alostérico y le genera el cambio conformacional que expone a las serinas 14. Entonces ella pasa a estado alostérico B, pero en estado alostérico R. Cuando está en el estado alostérico R, que las serinas están expuestas, entonces ahora sí viene la fosforilasa quinasa y utilizando 2 ATP las fosforila. Y caemos al estado alostérico más activo, que es el R, y al estado por modificación covalente más activo, que es el A. Y esta es la que hace pues todo el trabajo, pero también esta, ¿sí? Por acción del ATP o de la glucosa 6-fosfato, puede convertirse en el AT. ¿Listo? Sigue siendo A porque está fosforilado, pero ha perdido actividad. Y si le quitamos los fosfatos por la fosfatasa, entonces volvemos acá. Entonces, en estos equilibrios es que mantienen, las flechitas nos indican los equilibrios. Entonces, miren que los equilibrios están desplazados hacia qué. O sea que, miren que aquí está desplazado hacia el estado alostérico BT, y acá el equilibrio está desplazado hacia el estado alostérico AR. O sea que estos son los dos estados que más permanecen. Estos son intermediarios en la transición. ¿Está eso claro? Sí. Sí, profe. Vale. Entonces, la glucógeno fosforilasa es dependiente de el AMP. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál es la dependiente de la AMP? Pues la B, ¿sí? Es AMP dependiente. La A no, porque la A ya está fosforilada, ¿listo? Entonces el AMP va a ser el efector alostérico, ¿sí? Entonces, este AMP se une en el sitio alostérico y estabiliza la conformación de la fosforilasa B en estado R, o sea, cuando se exponen las serinas. Mientras que el ATP es un efector alostérico negativo, ¿sí? Y favorece más al estado de la fosforilasa en estado B, pero alostéricamente T, ¿sí? Entonces, cuando estamos haciendo mucho ejercicio, el cociente ATP-AMP, pues es mayor, es menor que 1, o sea, hay mucho ATP. Entonces el ATP favorece a la forma, a la el cociente ATP es mayor que 1 porque estamos gastando mucho ATP, entonces es más AMP. Entonces esto favorece a la fosforilasa B en estado R. Cuando así, aquí aparece fosforilasa B activa, es B en estado alostérico R. Y ya sabemos que si B en estado alostérico R, pues puede pasar a A en estado alostérico R, y lo cual va, pues es compatible con el ejercicio. Mientras que cuando estamos en descanso, ¿sí? El cociente ATP, AMP, ATP es menor de 1, o sea que hay mucho más ATP y el ATP entonces se une alostéricamente y deja la enzima en T. Entonces es fosforilasa B, pero de forma inactiva. ¿Sí? Ahora, pues sabemos que si hacemos ejercicio se libera adrenalina y entonces la adrenalina lo que va es a disparar a que se nos forme la fosforilasa BR que pasa fácilmente a fosforilasa AR. Ok, entonces, activadores alostéricos AMP, inhibidores alostéricos ATP y glucosa 6-fosfato. ¿Listo? Eso es lo que pasa en músculo. En hígado, acuérdense que el músculo, ¿para qué hace glucogenólisis? Pues para obtener glucosa para su propio consumo. En hígado la historia es distinta. Porque el hígado, ¿para qué hace glucogenólisis? Para mantener los niveles sanguíneos de glucosa. ¿Sí? Entonces, en hígado, ¿qué es lo que sucede? La fosforilasa hepática, la glucogenofosforilasa hepática y la muscular, ¿sí? Tienen un grado de homología de un 90%. O sea que hay un 10% de aminoácidos que no están exactamente en la misma posición. ¿Listo? Se parecen mucho, pero no son exactamente idénticas. ¿Listo? En el hígado la glucogenofosforilasa prácticamente existe solo en la forma A. O sea que casi siempre está, siempre está fosforilada. Y lo que vamos a ver es la interconversión entre la fosforilasa A en estado R y la fosforilasa A en estado T. ¿Listo? En el hígado. La fosforilasa B prácticamente no existe. ¿Listo? Entonces, como está solamente en estado A, entonces aquí la regulación por fosforilación no va a ser tan importante, sino que ¿cuál va a ser la regulación importante aquí? El alosterismo. ¿Cuál es el efector alostérico de esta fosforilasa hepática? La glucosa. ¿Sí? La glucosa es el efector alostérico y es un efector alostérico negativo, o sea que es un inhibidor alostérico. ¿Qué quiere decir eso? Si hay mucha glucosa, entonces se pega a la enzima y me la mantiene en el estado T. ¿Listo? Si hay poca glucosa, pues entonces no se le puede pegar a la enzima y entonces la enzima hace la transición al estado R. Lo cual tiene lógica, porque cuando necesitamos que
la glucógeno fosforilasa esté bien activa en hígado? Pues cuando los niveles de glucosa en sangre estén bajos. ¿Estamos? Sí, señor. Ok, entonces la glucosa dispara el equilibrio alostérico del estado R al estado T. ¿Listo? Entonces es un inhibidor alostérico. Eso es lo único. Acá no, esta no es sensible a AMP, no. Solamente la de músculo es la de... Entonces, la glucosa funciona como un regulador negativo. Y es porque cuando tenemos entonces mucha glucosa, no necesitamos romper el glucógeno hepático. Entonces, la glucógeno fosforilasa de hígado, pues también es sensible a la regulación hormonal y a los niveles de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué hormonas terminan haciendo que se active esta enzima? La hormona que termina activándola en hígado es adrenalina, sí, pero el principal es glucagón. El principal es glucagón. ¿Listo? Entonces, si los niveles de glucosa en sangre están por debajo de 4 a 5 milimolar, que sería alrededor de 70 miligramos por decilitro, ¿sí? Entonces sale el glucagón y el glucagón va y activa a la sintasa para que la fosforilasa, perdón, termine sacándonos glucosa 1-fosfato, que es convertida a glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa, y luego la glucosa 6-fosfatasa, que sí se expresa en hígado, entonces le quita el fosfato y nos saca la glucosa a la sangre. De modo que la glucosa en la sangre, ¿sí? Si está baja, entonces el hígado lo que hace es romper el glucógeno para que aumenten los niveles sanguíneos de glucosa. ¿Sí? Entonces, el glucagón es la principal hormona que la regula, pero también la adrenalina. ¿Listo? La glucógeno fosforilasa de hígado es regulada alostéricamente por glucosa, pero no por AMP, como ya les había dicho. Entonces, como ya les informé, la glucosa, ¿sí? Se me va a pegar al estado R y me lo lleva hacia el estado T. Por lo tanto, la glucógeno fosforilasa hepática se convierte en un sensor de glucosa, ¿sí? Entonces, si hay mucha glucosa en el hígado, ¿cuándo habrá mucha glucosa en el hígado? En condiciones normales. ¿En estado postprandial? En el estado postprandial. Entonces, ¿amerita que hagamos glucógeno? Sí, señor. Amerita que rompamos glucógeno, perdón. No, no amerita. No amerita que rompamos. Entonces, por esa razón, la glucosa es un inhibidor. ¿Eso está claro? Sí, profe. Entonces, aquí está resumido lo que les he dicho. Miren que permanece con fosfato. Si permanece con fosfato es fosforilasa A. ¿Listo? La glucosa se convierte en el regulador negativo. Aquí está el sitio alostérico donde se une la glucosa, que la mantiene en el estado T. Si no hay glucosa, entonces la enzima pasa al estado R. No hay activador alostérico. Ok. ¿Ustedes no tienen calor? Uy, no, tengo un calor terrible. Denme un momentitico, por favor.
Hola, volví. Es que fui a airear un poco el espacio porque, uy, no, calor terrible. Bueno, pero hasta allí, ¿vamos bien? Sí, señor. Listo. Oiga, ¿de qué tienen examen hoy? ¿Por qué hay tan poquitos en clase? El viernes, sí, mañana tenemos parcial de fisiología. Sí, decía yo. Bueno. Entonces, ¿quién se encarga de activar a la fosforilasa? O sea, de fosforilarla. Esta enzima, la fosforilasa quinasa. Esa fosforilasa quinasa, ¿sí?, es activada por fosforilación o por iones de calcio. Una, la otra o las dos. ¿Ok? Entonces, esa fosforilasa quinasa, ¿sí?, si se le pegan fosfatos, se activa parcialmente. Si se le pega calcio, se activa parcialmente. Pero si se le pegan fosfatos y calcio, entonces se activa totalmente. Estaría totalmente activa cuando ocurren las dos cosas. ¿Quién es esa enzima? Tiene una masa molecular de 1200 kilodaltones y tiene varias subunidades, 4 en total. ¿Sí? Alfa, beta, gamma y delta. La subunidad gamma es la que tiene la actividad catalítica y las otras 3 pues están metidas en los procesos regulatorios. Entonces, es regulada por fosforilación, entonces la que es susceptible de fosforilación es la subunidad beta, que la fosforila esa subunidad beta, ¿quién? La proteína quinasa A. Y la proteína quinasa A se activó ¿por quién? Porque se le unió a AMP cíclico. Y ese AMP cíclico lo produjo ¿quién? La adenilato ciclasa, que se activó ¿por qué? Porque se le unió la proteína G. Y la proteína G se activó ¿por qué? Porque el receptor de glucagón o de adrenalina la terminó activando, ¿sí? Pues hicimos el recorrido hacia atrás. Ya les muestro eso en un esquema, tranquilos. Y también es parcialmente activada por calcio, ¿sí? Cuando los niveles de calcio están del orden de 1 milimolar. Y la que tiene esa actividad de calmodulina, o sea, de receptar el calcio, es la subunidad delta. ¿Listo? Entonces, cuando ocurren los dos eventos, se fosforila y además de eso se le une el calcio, entonces la enzima estaría completamente activa. Aquí la vemos. Entonces, miren, esta es la enzima, aquí están las unidades gamas que son las catalíticas, las delta, las beta, ¿sí? Entonces, aquí hormonas como por ejemplo glucagón o adrenalina activan a la proteína quinasa A y ¿qué hace la proteína quinasa A? Fosforila aquí a las unidades beta, entonces la enzima queda parcialmente activa. Parcialmente activa quiere decir que funciona. Puede venir y agarrar acá a la fosforilasa B y colocarle fosfatos y convertirla en fosforilasa A. ¿Listo? O por el lado de acá, el impulso nervioso, la contracción muscular o hormonas que hagan liberación de calcio, entonces liberan calcio, entonces ese calcio se va a unir a las subunidades delta y al unirse a las subunidades delta la enzima también queda parcialmente activa. Parcialmente activa la enzima puede también hacer lo mismo. Por el camino acá del calcio, fosforilar a la forma B y convertirla en fosforilasa A. Ahora, si se dan al unísono las dos cosas, calcio y fosfatos, si se dan al unísono caso y fosfatos, entonces la enzima está al 100% y pues va a ser mucho más eficiente en este proceso. ¿Claros hasta allí? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo es que termina activándose esta enzima? Pues por la proteína quinasa A. Entonces, aquí está esta situación.
Entonces, miren lo que sucede. Una hormona, adrenalina o glucagón, llega a su receptor 7TM transmembranal, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que tiene 7 hélices transmembranales. Eso es lo que quiere decir receptores 7TM. Hay receptores 12TM también. Entonces, la hormona llega, le genera un cambio conformacional y miren que este receptor está íntimamente unido con la subunidad alfa de la proteína G. Entonces, activa la subunidad alfa, se activan la beta y la gamma. La alfa se despega, intercambia GDP por GTP. Ya han visto proteínas G, ¿no es cierto? En celular, ¿no? Sí, señor. Pues sí. Pues sí. Bueno, las proteínas G, muy sencillo. Tiene 3 subunidades, alfa, beta, gamma. La subunidad alfa tiene la capacidad de intercambiar GDP por GTP y rompe ese GTP cuando se activa, ¿ok? Y se desplaza y viene y activa aquí, en este caso, de manera genérica sería la proteína productora de segundos mensajeros, que para este caso particular es la adenilato ciclasa, que va a producir ¿cuál segundo mensajero? Agarra ATP y lo convierte en AMP cíclico. Pero acuérdense que hay otros segundos mensajeros. Está también el GMP cíclico, está el inositol trifosfato y el calcio, ¿no? El sistema calcio-calmodulina. Esos son segundos mensajeros. Entonces, bueno, adenilato ciclasa se activó por la proteína G, agarra ATP y lo convierte en AMP cíclico. El AMP cíclico viene y se une a la proteína quinasa A que estaba inactiva. Esto ya vimos cómo sucede por allá cuando hablábamos de enzimas. Y me la vuelve proteína quinasa A activa. La proteína quinasa A, el nombre la define, proteína quinasa, ¿sí? Hay muchas proteínas quinasas, esta es una de las más estudiadas, y ella sale y fosforila a un poco de enzimas, como vamos a ver. Ella sale y fosforila a la enzima que se deje. Una de las enzimas que se deja fosforilar es la fosforilasa quinasa, lo que ya vimos en la diapositiva anterior. Entonces, esta fosforilasa quinasa activa inactiva se va a convertir en fosforilasa quinasa activa, 50%, acuérdense. Pero agarra entonces a la fosforilasa B y le puede poner fosfatos y convertirla en fosforilasa A. Y así es como funciona la cosa. Entonces, ¿qué es lo que hace que se liberen glucagón y adrenalina a sangre? Pues situaciones como el músculo en ejercicio, entonces hace que se libere glucagón del páncreas y adrenalina de la médula suprarrenal que caen a sangre. Glucagón tiene receptores en hígado, entonces va y le dice al hígado, ve, el músculo está haciendo ejercicio y para poder que el músculo haga ejercicio, el cerebro tiene que estar bien atento porque tiene que saber por dónde es que nos vamos a meter cuando estemos corriendo. Los pulmones tienen que estar recibiendo bastante oxígeno, ¿sí? Entonces, los glóbulos rojos tienen que estar cargándose de ese oxígeno y llevándolo a los tejidos. Entonces, el glucagón activa la glucogenólisis en hígado. ¿Listo? También, si el ejercicio es muy fuerte, el glucagón puede estimular que llegue ese lactato al hígado y que se haga glucosa, se haga gluconeogénesis. ¿Listo? Por eso es que en el ejercicio extenso hacemos gluconeogénesis o ya cuando pasamos al ayuno prolongado. La adrenalina, pues que también tiene receptores en el hígado, le dice más o menos el mismo discurso al hígado. El glucagón a músculo sí no puede ir a hacer nada, ¿sí? El glucagón a músculo sí no puede ir a hacer nada, porque no tiene receptores allá. Pero ¿quién sí tiene receptores en músculo? La adrenalina. Entonces la adrenalina viene aquí y en el músculo estimula. Bueno, en primer lugar el músculo capta glucosa, pero lo que más estimula la adrenalina es que rompa el glicógeno que el músculo tiene guardado, libere pues entonces glucosa y el músculo, dependiendo del tipo de ejercicio, va a hacer glicólisis anaeróbica, donde va a producir lactato que lo va a mandar a sangre y este lactato en sangre pues va a llegar a hígado y se recicla. O si el ejercicio es muy fuerte, muy prolongado,
Entonces, este músculo ya no le sirve esto, entonces empieza a hacer glicólisis aeróbica. Y si es músculo cardíaco, pues ya sabemos que el camino que coge es por acá, ¿no? Porque el músculo cardíaco no puede acumular lactato. ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Vale, perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, entonces les presento aquí a los protagonistas. Esta señora es la adrenalina, es una catecolamina, se hace a partir del aminoácido tirosina. Las catecolaminas son 3, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Dopamina ya la vieron en el sistema nervioso, ¿o no? ¿No? Profe. ¿No han visto el nervioso? ¿El neuro no han visto dopamina? Sí, profe. Ok. Entonces, estas 3 son muy parecidas y se producen a partir de la tirosina. ¿Dónde se hacen? Bueno, dopamina se hace mucho en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, ¿sí? Y adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Normalmente se hacen en gran cantidad en la médula suprarrenal, ¿sí? ¿Se acuerdan las glándulas suprarrenales, que son esas que tienen así forma como de triangulito y están aquí encima del riñón? Entonces, en la médula suprarrenal, que son neuronas, ahí se hacen adrenalina y noradrenalina. Y la relación adrenalina-noradrenalina es en sangre, es 80 a 20. O sea, por cada 80 moléculas de adrenalina hay 20 de noradrenalina. Y el efecto que hacen es básicamente el mismo. Y este señor es el glucagón, que es una hormona proteica, es un péptido realmente, ¿sí? Tiene 30 aminoácidos, 29 aminoácidos, ¿sí? Y pues se produce por las células alfa del páncreas, de los islotes de Langerhans en el páncreas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, señor. Ok, entonces, cuando ya hay mucho AMP cíclico, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tiene que aparecer una enzima que pues, frene la actividad del AMP cíclico y esa enzima es la fosfodiesterasa. Rompe ese enlace fosfato que lo convierte en AMP cíclico y convierte el AMP cíclico en AMP y el AMP no es un segundo mensajero. Entonces, de esa manera se ve. Y la otra cosa es que el GTP, ¿sí? Es desactivado por una GTPasa para que no se active más la proteína G. Ok. Entonces, hasta allí sería la degradación de glucógeno. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, Bueno, señor. entonces, para no dejarles un tema a medias, ¿sí? Dejemos allí por hoy. Dejemos allí por hoy y la próxima clase, el próximo martes, arrancamos aquí en síntesis de glucógeno. ¿Listo? Entonces, para la próxima clase, léanse síntesis de glucógeno y hacemos un ejercicio parecido al que hicimos hoy al comienzo de la clase. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, Vale. señor. Entendido, profe. Vale, listo. Entonces, nos estamos hablando. Dejamos allí por hoy. Profe, una preguntita. Dime, Gabriela. ¿Será que tú podrías subir esta clase durante el fin de semana? Sí, sí, sí. Sí. Dale, profe, Me muchas comprometo gracias. a que de mañana no pasa que se las suba. Listo, profe, muchas gracias. Vale, listo. Profe, Dime. de pronto podrías por favor ponerme la diapositiva 36 un momentito.
Gracias. Listo. Ok, Chao, profe. charlamos entonces, chao. Chao, profe. Chao.